Habíamos introducido ya el sábado pasado, solo voy a hacer algunas menciones, acerca de que la Biblia relata, especialmente capítulo 17, versículo de Apocalipsis, estamos hablando, por supuesto, capítulo 17, 1 dijo, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre las muchas aguas. Hay versículo 5, dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así que estuvimos viendo de que por eso el título Babilonia grande y la madre de las rameras. Los dos términos que identifican este sistema futuro, que es una profecía bíblica. Habíamos citado que el Papa Pablo VI en 1972 había dicho algo que muy pocos prestaron atención y que otros papas posteriores terminaron repitiendo. Se diría que a través de alguna grieta ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. Nadie preguntó a qué hacía referencia, pero todos los noticieros lo dieron a conocer. Así que nosotros vamos a ubicarnos en el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis y tratar de identificar de quién se trata esta gran Babilonia, ¿no es cierto?, y la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El sábado pasado tratamos de una designación identificatoria. ¿Por qué Babilonia y por qué madre de las rameras? Y lo interesante es que tuvimos que trasladarnos a lo que fue Babilonia en el pasado, porque por algo se llama la Gran Babilonia, y vimos las características de cómo surgió allí donde se llevó a cabo la Torre de Babel, y allí también nosotros pudimos observar y apreciar, ¿no es cierto?, qué tipo de cultos llevaron a cabo paganos, cómo eran los sacerdotes, por quiénes estuvo guiado este pueblo y cuáles eran las connotaciones paganas que tenía. Luego hablamos de un dominio identificatorio, porque dice que con ella estuvieron vinculados los reyes de la tierra, como un imperio, un dominio. Y ciertamente hicimos una relación entre el pasado y la historia, ¿no es cierto?, de qué grupo de sistema religioso estuvo vinculado con la parte política o gubernamental de las naciones. Luego hablamos de la relación identificatoria. ¿Relación en qué sentido? En lo que tenía que ver con los cultos paganos, cómo se realizaban, cómo se llevaban a cabo, y también con especialmente la reina o bruja que gobernó en aquel tiempo, ¿no es cierto?, que tuvo su hijo Tamuz, ¿no es cierto?, y ella colocó para una imagen para ser adorada, y a partir de ahí lo hicieron los egipcios, los asirios y los de la India, y ahí se trasladó a todas las naciones. Pero llegamos al nombre identificatorio, porque dice que allí hay sabiduría, ¿no es cierto? Y cuando habló del nombre, habló de muchos nombres y a la vez hablaba de la relación con el 666 y pudimos tratar de identificar ese nombre Vicarius de Cristo, ¿no es cierto?, que es el vicario de Cristo, y ese nombre en el latín, pasado a números romanos, dimos las sumas para poder identificarlo. Hoy nos vamos a concentrar, no quiero tomar tiempo en lo que hemos visto, sino en lo de hoy. Apocalipsis 17 y 18, vamos a seguir identificando a esa futura Babilonia. No nos vamos a trasladar al pasado más que para mostrar cuáles eran sus prácticas y relacionarlas con la futura Babilonia religiosa y comercial que habla el capítulo 17 y el capítulo 18. Lo que ustedes tienen en la figura es precisamente un documento babilónico donde aparecen sacerdotes y donde hay imágenes especialmente de serpientes
y de otros animales en sus prácticas religiosas. Así que hoy vamos a tratar de ver estos puntos dentro de las posibilidades que son colores identificatorios, los colores, porque la Biblia nos habla de colores, nos habla de adornos identificatorios, nos habla de un utensilio en particular que la identifica, nos habla de ornamentos que están descritos, nos habla de crímenes que la Biblia nos relata, nos habla de una ubicación identificatoria, nos habla de idolatría y también de la destrucción, cómo se llevará a cabo la destrucción de este sistema religioso global que se avecina. Vamos a comenzar por los colores identificatorios. Para eso vamos a recurrir al libro de Apocalipsis, capítulo 17, y nos dice el versículo 4, si ustedes lo leen, y la mujer estaba vestida de púrpura, ¿y qué? Y escarlata, dos colores muy llamativos, el púrpura y el escarlata. Si ustedes pueden observar alguna de las fotos, pueden identificar claramente que son los dos colores típicos, ¿no es cierto?, de lo que se denomina la religión tradicional o la Santa Madre Iglesia. Adornos identificatorios. ¿Por qué adornos? Miren lo que dice Apocalipsis 17:4. Dice, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Indudablemente, no hay otro grupo religioso que ostente tanta riqueza y tantas posibilidades de lujo en una sola nación dentro de otra nación. No lo hay en ningún país, porque el Vaticano es considerado un estado dentro de un estado, con poderes y con autoridad individual. Pero para poder acercarnos un poco más, habla de un utensilio identificatorio en particular, que es justamente lo que se utiliza, que se denomina el cáliz. Ahí lo ven a la derecha a Juan Pablo II besando el santo cáliz de la cena. Ahora, ¿por qué este utensilio identificatorio mencionado en una forma tan explícita? ¿No es cierto? Bueno, si ustedes quieren verlo, vamos a ir un poquitito nada más atrás. Versículo 17:4 dice, y tenía en la mano, añadiendo al versículo 4, dice, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Abominación está hablando de lo que Dios abomina, de lo que Dios desaprueba o rechaza. Y muchas veces las prácticas van en contra de lo que Dios estableció. Quiero dejar bien en claro que la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, tiene lo que denominan sus dogmas, los dogmas de la Santa Madre Iglesia. Ninguno de esos dogmas tiene un asidero escritural bíblico, solo es aceptado por medio de la tradición. En eso puedes hablar de la extrema unción, de eso puedes hablar de lo que se llama la transustanciación, que dice que cuando el sacerdote levanta el cáliz o cuando levanta la hostia, se transforma en el cuerpo de Cristo, o sea que la persona come el cuerpo de Cristo. Eso se llama la transustanciación. Habla de la ascensión de la Virgen, no está en forma escritural. La corredención de la Virgen, no hay un solo pasaje que indique tal cosa. Y así sucesivamente podría ir citando cada uno de todos los dogmas. No tiene una base escritural, lamentablemente. Y dice de la inmundicia de su fornicación. Cuando habla de fornicación, uno lo relaciona directamente con el aspecto sexual, que sin lugar a dudas también ha sido muy afectado este sistema en ese campo. Pero más la fornicación, cuando habla ahí, habla de adulteración con dioses paganos, no con el Dios verdadero. Así que ahí tenemos claramente una identificación del cáliz de oro.
Pero queremos seguir avanzando, porque si no, no nos va a dar el tiempo, y habla de ornamentos identificatorios. Los utensilios que se usan especialmente para las actividades religiosas. Hay un llamativo porque ustedes saben que hay algo que se llama la cruz invertida. ¿Qué es la cruz invertida? Según se identifica por parte de ellos, es como Pedro murió cabeza abajo, entonces como el papado vino a través de la persona de Pedro, ¿no es cierto? Entonces tomaron como símbolo la cruz invertida, la cruz colocada al revés. Es interesante porque Cristo murió en la cruz hacia arriba, no murió en la cruz hacia abajo, ¿no es cierto? Y fue indudablemente la cruz es un símbolo de condenación, dice la Biblia. Maldito todo el que fuere colgado en un madero. Así que nosotros tomamos la cruz como una referencia de la muerte de Cristo, pero es la obra de Cristo la que nos salva, no lo es la cruz en sí, porque eso fue donde Él fue colocado por nuestros pecados, ¿no? Donde Él se hizo maldito por nosotros. Ahora, esto es algo muy llamativo e interesante, porque esa cruz invertida, ¿no es cierto?, describe que hacen una identificación con Pedro, supuestamente, según ellos, el primer papa. Lamentablemente, Pedro nunca estuvo en Roma, nunca. Hubiera sido más claro si hubiera sido Pablo a quien se hubieran identificado, pero Pedro nunca estuvo en Roma. Ahora, lo llamativo de todo es que esta cruz, así invertida, ¿no es cierto?, tenemos que decir que es un símbolo de burla y rechazo a Cristo. ¿Por qué? Porque los satanistas la utilizan como un collar. Y también los grupos de rock, aquellos que están habituados. Yo fui DJ antes de conocer a Cristo como Salvador. Y estaba muy identificado con los grupos de rock. Y muchos de ellos tenían la cruz invertida en las portadas de sus discos. Símbolo con significado no con un significado de poder o de victoria, sino de menosprecio hacia la obra de redención del Señor Jesucristo. Vos me decís, bueno, pero eso es tu sentimiento o tu pensar. No, no es así. Mi pregunta es si como cristianos nosotros la utilizaríamos. Ahí tienen varias figuras, ¿no es cierto?, de la práctica religiosa en la cual ustedes pueden ver la cruz claramente invertida en todas esas figuras que ustedes tienen allí presentada. La cruz torcida. Seguramente ustedes no lo notaron, pero en muchas de las celebraciones el papado utiliza lo que se llama la cruz torcida. Este también es un crucifijo satánico. Es símbolo del anticristo para los satanistas. Fue ideado por los satanistas en el siglo VI y presenta a Jesucristo con un aspecto muy demacrado, decaído, con brazos, piernas delgadas. Es algo patético, ¿no es cierto?, ejecutado en la cruz torcida. Y es torcida porque tiene una forma torcida. Ahora, esto no lo digo yo, sino que ustedes lo pueden apreciar en las fotos donde están los diferentes papas utilizando esta simbología, ¿no es cierto?, de la cruz torcida y el Cristo demacrado. Ahí tienen el Papa Juan, también con la cruz torcida o partida se llama también. Este señor del cual voy a hablar ahora se llama Piers Compton. No es un evangélico, por el contrario, es un católico romano. Y él escribió un libro en inglés, se llama The Broken Cross, ¿no?, la cruz partida, y después dice Hidden Hand in the Vatican, que quiere decir la mano oscura en el Vaticano. La cruz partida, y añade la mano oculta en el Vaticano. Esto fue escrito en Channel Island, en Neville Spearman en el año 1981. Vuelvo a repetir, es un escritor católico apostólico romano en contra de este simbolismo y esta identificación. Inclusive la tapa de su libro tiene esa foto del Papa
precisamente la cual lo representa. Les voy a mostrar la cruz torcida o partida y qué dice él al respecto. Este crucifijo torcido es un símbolo siniestro, dice este autor, usado por los satanistas en el siglo VI, que había sido revivido para la época del Vaticano II. Allí fue donde se firmó el primer Vaticano, el primer tratado ecuménico en el cual comenzó la Iglesia Católica con el propósito de unificar todas las religiones en una sola. Esta era una cruz torcida o rota o partida. Perdón. Esta era una cruz torcida o partida en la cual se mostraba una figura repulsiva y distorsionada de Jesucristo, que los practicantes de la magia negra y los brujos de la Edad Media habían usado para representar el término bíblico la marca de la bestia. Así no solo Paulo VI, sino sus sucesores, dice él, llevaron ese objeto y lo sostuvieron para que fuera reverenciado por las multitudes que no tenían la menor idea de que representaba al anticristo. Esto en la página 72 del libro mencionado. Ahora quiero que vayamos a lo que es el pallium papal. Pallium papal es el que está sobre la derecha y el otro se llama la cruz tau, que pertenecía justamente a los sacerdotes babilónicos. Observen la similitud entre los dos elementos que ustedes tienen acá. Así que, símbolo de qué era la cruz tau, del dios Matras de los persas y de Airansh o Airians de la India, ¿no es cierto? Para ellos, el rey, el dios Matras, era un ángel de luz o la luz celestial. Ahora nosotros no nos podemos olvidar que la Biblia dice que Lucifer, que se transformó en Satanás, ¿no es cierto?, significa ángel de luz. Y dice que, siendo él el ángel de luz, también sus demonios se visten como ángeles de ¿qué? De luz, dice la Biblia. Usado este símbolo de la cruz tau por los modernos masones como el símbolo de la T cuadrada, la cruz tau, y representa también al dios Sol, del cual vamos a hablar más tarde. En la Babilonia antigua, era la representación justamente de la cruz actual. Ahora la pregunta es, ¿será casual? Este es el rey Shamis Adad V. ¿Vieron? Ahí va a tener unas diferentes características que las vamos a relacionar de la Babilonia antigua con la presente. La cruz paté que ustedes ven en su pecho, allí, ¿no es cierto?, en el antiguo rey 2800 años atrás, ahí la tiene. El uso de esta cruz simbolizaba la adoración pagana al dios el sol, y aquí tienen el pallium papal presente, y está en la misma cruz paté, que es esa cruz que ustedes ven ahí, representada, y también los simbología, las bandas cruzadas que tiene el sacerdote antiguo, y también lo tiene el Papa en su identificación debajo de la cruz paté. Interesante que la vestimenta del sacerdocio de la Babilonia antigua, ¿no es cierto?, es la típica representación de la vestidura de los papas actualmente. Ahora, me llama la atención porque habla de las custodias. Alguien no sabe lo que son las custodias, pero ahí la tienen representada en un dibujo. Generalmente se utilizan en todos los, como elemento, ¿no es cierto?, en las misas, y se trasladan. El otro día, en una de las reuniones, el Papa Francisco llevaba una custodia y la colocó allí sobre el altar. ¿Qué significará la custodia? Si ustedes miran esto, ¿no es cierto?, van a poder apreciar el símbolo al dios del sol o Shamash. Este símbolo era para los babilónicos el dios sol al cual ellos adoraban. Shamash. Así que
Esto surge de una adoración pagana babilónica. La palabra Shamash viene de Shemesh en el hebreo y significa el brillo del sol. Es interesante, ¿no?, que muchas de las banderas representadas de los diferentes países tienen un sol, especialmente la nuestra en Argentina. Esto es tomado de un libro ocultista, lo que yo voy a colocar como documento. Todo lo que presento tiene documentación histórica y tiene documentación escrita, que no proviene de mí, sino que otros lo han colocado. Y dice, los 8 rayos que salen de la orbe de ese dibujo y que se encuentra a su alrededor. La mayoría de los satanistas aman el número 8, ya que representa la totalidad de su entrenamiento en el ocultismo y es simbolizado por lo que se llama el óctuplo sendero hacia la iluminación o hacia la perfección. Miren en el mural del dios el sol en el siglo IV antes de Cristo, símbolo del dios sol en el altar pagano antiguo, y ahí lo tienen reflejado junto a los sacerdotes. Ahora, tratemos de hacer una relación, ¿no es cierto? Ese altar de Dios el Sol, Shamash, que tenían los babilónicos, lo vamos a representar en las diferentes figuras que ustedes ven, en lo que es la religión o el sistema actual. El mismo símbolo de Dios el Sol en todos los altares que ustedes pueden apreciar. Observen ahí en la manga del papado, la misma esfinge, ¿no es cierto?, identificando y cada una de las custodias. Y la pregunta es, ¿esto no es un símbolo de adoración al dios Sol? Fíjense en los guantes, fíjense en las mangas del atuendo, fíjense en las diferentes custodias y van a observar ese simbolismo. Otro es el custodias con media luna. No sé si ustedes la han observado, pero Dios el Sol, Baal Hadad, observen, y ahí está identificando lo que son en los diferentes lugares la luna, representada también en las custodias que se les denomina la media luna. Las custodias se utilizan para la Eucaristía generalmente, son duplicados exactos de las figuras utilizadas en las adoraciones de dioses paganos, como ustedes lo ven, al dios lunar, al rey Bar, Rakaj, y también el dios Sol, Baal Hadad, en el paganismo antiguo. Así que Baal fue denominado también el dios Sol, así que Shamash o Baal identifica el dios Sol. Ahora pasamos a las tiaras. Las tiaras es una corona papal muy tipo redonda, en la cual hay 3 divisiones demarcadas. Si ustedes lo observan, allá es una foto pequeña, pero tienen al Papa Pío XII luciendo la tradicional tiara papal en el año 1877 en la Basílica de San Pedro. Esto en el año 1955 después de Cristo. Ahí está la foto representada, es pequeña. Pero les voy a explicar qué significa la tiara, esa corona redonda dividida en 3 secciones. La tiara papal y el escudo papal también son símbolos de un triple poder. Y la curia romana reclama que ellos tienen el poder. ¿En qué sentido? Ustedes saben de que ellos consideran de que siendo el Papa, el vicario de Cristo, el representante en la tierra, la autoridad del reino que él vino a establecer fue concedida por el primer Papa a la sucesión apostólica, ¿no es cierto?, que le ha dado a los diferentes papas a través de los siglos. Otra de los dogmas de la Iglesia católica es la infalibilidad papal. ¿Qué quiere decir? Que el Papa nunca se equivoca, que no puede equivocarse porque él es representante de Dios. Así que todos los edictos de los papas tendrían que ser correctos, pero vinieron otros papas y los corrigieron o los alteraron porque no correspondían. Entonces, aparentemente sí hubo falla y algunos de los papas pidieron perdón por lo que otros papas hicieron. Entonces, también la infalibilidad papal
No es un registro ni escritural ni histórico, porque eso no ha ocurrido ni puede ocurrir. Todos los hombres son pecadores. No hay justo ni aun uno. Así que la tiara papal es llamada el Tri-Regnum, o los tres reinos, que es la tiara papal. Forman tres coronas, pese que es una sola, tres coronas, y simbolizan el triple poder del papado. Primero, que es el padre de reyes, o sea que él tiene autoridad sobre todos los reyes de la tierra. Segundo, que él es el gobernador del mundo, que tiene la autoridad para gobernar el mundo. Y tercero, porque es el representante de Cristo en la tierra. Así que el significado de esa tiara representa estos tres aspectos. Ustedes me dicen, ¿y de dónde sacas eso? Busquen Tri-Regnum acerca de la Iglesia Católica y qué es lo que la Iglesia Católica identifica con esa tiara papal, ¿no es cierto?, con esa corona papal del Tri-Regnum. Ahora, esto es semejanza casual. Vean al rey pagano Ashur, allá está el símbolo del sol, ¿no es cierto? Y ahora ven la tiara, los colgantes de la tiara, allí al costadito, la cruz de adoración pagana, y también el símbolo de la adoración al sol. Las identificaciones de simbolismo son casi exactamente similares, tanto en el paganismo babilónico como la representación de la práctica sacerdotal en el presente. Esta es otra corona que se llama mitra. Es muy utilizada en el medio católico, especialmente por los arzobispos. Vamos a observar un poquito el significado de lo que son las mitras. En la antigüedad, ustedes lo van a ver allí, y lo vamos a ver representado. Comparaciones entre la mitra de los sacerdotes paganos antiguos con la del dios Dagón, que era el dios Dagón, era una referencia a Satanás, y la mitra católica actual. Si ustedes lo observan, ¿no es cierto?, en la foto superior a la izquierda hay un sacerdote de Dagón, ¿no es cierto?, en su atuendo, y a la derecha, arriba y abajo, los sacerdotes en el culto pagano de Dagón, todo a la izquierda. Y luego ustedes lo pueden apreciar, ¿no es cierto?, el mismo simbolismo que le llaman mitra o cola de pescado, y se ve también que tienen en su mano lo que habíamos llamado como la cruz torcida. Pero llegamos a un bastón, el bastón de mando papal, el cual se llaman los báculos, el báculo. ¿Por qué no relacionamos báculos a ver si tiene alguna similitud con la antigüedad? Había algo que usaban los sacerdotes antiguos que se llamaban el corsier o el croker augur. ¿Por qué? Vamos a tratar de definir. Corsier en griego, que también es similar al croker augur egipcio, o sea, el corsier fueron utilizados por paganos griegos del pasado y los egipcios le llamaron croker augur, pero era exactamente lo mismo. Se conoce como el bastón de la serpiente. Se utilizó en la antigüedad para las culturas diversas como un símbolo de autoridad o de poder. Sin embargo, siempre ha tenido connotación espiritual. Inclusive, ¿no es cierto?, los egipcios también lo utilizaban con identidad al dios de la muerte, el trueno o la descripción bíblica de la serpiente antigua en referencia a diablo o Satanás. Ahí lo tienen, Rey Tut con el croker augur arriba, identificación con Osiris, dios de la muerte, el de Mesopotamia en el segundo lugar, y después el de Atena, griego, con el corsier. Y allí tenemos los diferentes báculos actuales de la Iglesia Católica Romana, utilizado por los altos oficiales, como ustedes lo pueden ver ahí, también a los papas. Así que tranquilamente observen que es tanto en Egipto como en la Mesopotamia o como los paganos de Grecia utilizaban este bastón,
y lo relacionaban exactamente de la misma manera con el simbolismo de lo que se utiliza en la Iglesia Católica en nuestros días. Pero ahora vamos a hablar, según lo que nos describe el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. No tenemos el tiempo para tratar todo, pero creo que con las identificaciones que hicimos va a ser más que suficiente. Los crímenes que identifican a la futura Babilonia o madre de las rameras. Ustedes tienen en la foto allí diferentes elementos, aquellos que han podido estar en un museo de lo que se llamó la Inquisición, van a poder observar muchos de estos artículos que se utilizaban para producir realmente tormentos, atormentar a las personas. Muchos de ellos para llevar a la muerte a las personas, en una persecución impresionante y en la cual murieron gran cantidad de personas. Yo tuve la posibilidad de haber sido misionero en Colombia y habiendo estado en Cartagena de Indias, hay un museo de estos y he visto varios de esos elementos que están allí colocados para que uno lo pudiera observar y mostraban dónde estaba el inquisidor, que era un sacerdote católico, la vestimenta y todo, justamente hablando de algo que fue una realidad y que indudablemente no podemos ocultar. Apocalipsis 17:6 dice, 17:6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado, con gran asombro. La mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Saben que muchos creyentes en Cristo Jesús, muchos que llegaron a creer, muchos que escribieron las escrituras, les fue quitada la vida justamente por diferentes prácticas de la Iglesia Católica. Desde el año 1148 después de Cristo hasta el año 1814 se llevó lo conocido como los masacres de la Santa Inquisición. Esto lo pueden estudiar en la historia, lo pueden buscar en cualquier ¿cómo se llama? Enciclopedia, y van a encontrar que esto es una realidad. Cuando llegamos, y esto algunos no lo saben, pero en el año 1572, en Francia, murieron muchísimos protestantes en lo que se llamó la masacre de San Bartolomé. Podría explicar cada uno de estos hechos e inclusive cuántas personas se calcula que murieron, pero no dan los tiempos para hacerlo. Y más que eso, en el año 1641, en Irlanda, ¿no es cierto?, se llamó la masacre del 23 de octubre, fue preparado en una forma traicionera y engañosa y mataron una escena en el año 1642 cuando los papistas mataron cruelmente a 40.000 protestantes en Irlanda. Esto es historia, no se puede ocultar, no se puede mentir. Pero lo más triste es esto. 1932 al 1945 después de Cristo. La masacre conocida como la del Holocausto. Ustedes me dicen, no, pero un momentito, esto fueron Alemania, fueron Hitler en Alemania que llevó a cabo. Pues si ustedes estudian un poquito, se van a dar cuenta que nunca Hitler podía haber logrado lo que logró si no hubiera tenido el apoyo del Vaticano. Inclusive ustedes saben que el Papa Francisco y otros papas anteriores también pidieron perdón por los hechos llevados a cabo durante el Holocausto. Si ustedes tienen alguna duda, miren, el sistema papal guió a Hitler para aniquilar a más de 6 millones de judíos. Ustedes me dicen, ¿cómo lo sé? Bueno, hay que estudiar historia. Ahí tienen las fotos de Hitler con todo el grupo religioso de aquel entonces. Si eso fuera poco, aquí tienen a Hitler con el obispo Müller del Reich y Abbot
Shalater, rodeados de los jefes del partido en septiembre de 1934. Ahí está la foto. Si ustedes tienen alguna duda, de pie en el extremo derecho, allí está señalado por la cruz. Se puede ver a Montini, prelado del Vaticano, que para entonces era poco conocido y que más tarde llegaría a ser el Papa Paulo VI. Ahí se firmó un tratado. Apocalipsis 13:15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase. O sea, la segunda bestia está el dragón, que es el anticristo. La segunda bestia, el dragón, que es Satanás. La segunda bestia, que es el anticristo, el hombre político que va a tener el gobierno mundial. Y el tercero es el falso profeta, que es la parte religiosa, el que va a establecer una estatua, y aquel que no adore la estatua que representa al anticristo, ¿no es cierto? Es una imitación de la actividad de la Trinidad divina. El Espíritu Santo glorifica al Hijo, el Hijo glorifica al Padre. Acá, como es la Trinidad satánica, estará el falso profeta que glorificará al anticristo en representación de al Hijo, que va a querer romper un pacto y se va a establecer en Jerusalén, y a la vez, ¿a quién va a glorificar el anticristo? Pues al diablo, porque será quien lo posee, según las Escrituras. Ya lo hemos visto. Así que en Apocalipsis 17:6 vemos que estos hechos de muerte no solo ocurrieron en el pasado, van a ocurrir en el futuro. Dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, el cáliz, y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando llegamos a Apocalipsis 18:24 dice: y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos, ¿en qué? En la tierra. Y está hablando del mismo sistema y está hablando de los mismos actos en los cuales quitaron la vida a millones y millones de almas. Ahora voy a pasar a una nueva identificación. Hay una sola ciudad sobre todo el planeta Tierra, a la cual se le denomina o se le llama la ciudad de los 7 montes. Busque cuál es la ciudad de los 7 montes y les van a decir que es el Vaticano. Así que aquí hay una ubicación identificatoria. La ubicación identifica quién será. Tú me dices, ¿y qué dice Apocalipsis al respecto? Apocalipsis 17:9. Esto es para la mente, escúchame bien. Esto es para la mente que tenga, ¿qué? Sabiduría. No hay mucho que pensar. Las 7 cabezas sobre la cual la mujer está sentada, sobre ese sistema, son 7 ¿qué? Montes, lo dice la Escritura. Sobre los cuales se sienta ¿quién? La mujer o el sistema. Este sistema religioso comercial está sentado sobre 7 montes. Acá tienen un plano del Vaticano y ahí tienen el primer monte llamado Capitolina, Quirinal, Viminal, Esquilina, Celi, Palatina y Avintina. Búsquenlo y está sentada sobre 7 montes. Esto es para la mente que tenga ¿qué? Sabiduría. Idolatría identificatoria. Cuando hablamos de idolatría, la palabra en el griego idólatres es adoración o devoción a ídolos o falsas deidades o dioses paganos. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 y 15, dice que este sistema estará mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, el anticristo, que tiene la herida de espada y que vivió.
Como no voy a hablar del anticristo, no voy a explicar todo esto. Y se le permitió, escuchen esto, poder diabólico, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Te imaginas eso? Una imagen que habla y que da órdenes para matar. La Biblia dice en cuanto a la idolatría, en Salmo 115, 4 al 8 dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que pone su confianza en ellos. Qué triste, ¿no? Aquellos que están en la condición de adorar imágenes muertas que no tienen vida, que identifican una actividad pagana. Y dice que semejante a esas figuras que adora, son los que la hacen para que sean adoradas y para cualquiera que deposite su fe y su confianza en ellos. ¿Se acuerdan que hablé del dios el sol? Para los egipcios, ahí tienen ustedes el símbolo circular o el óctuple y tienen el obelisco. En casi la mayoría de los países del mundo está el obelisco. Y también está identificado el óctuple, que para el ocultismo es muy importante, ya lo hemos mencionado. El obelisco se llama la aguja de Cleopatra y el óctuple también en la Basílica de San Pedro en el Vaticano está justo en el centro. Allá el obelisco egipcio era parte del culto pagano y también los obeliscos grandes o pequeños son con lo cuales el masonismo identifica sus actividades. Así que lo van a poder ver en diferentes lugares y plazas. El obelisco, o sea, la aguja de Cleopatra que se denomina, representa el órgano sexual masculino y proviene de Egipto. Ellos en su adoración pagana y en sus ritos se ponían de cara al obelisco por lo menos una vez al día. ¿Será que es una simbología sexual casual? Esa es la pregunta que tendríamos que hacernos. En el óctuple o el círculo, o el noble óctuple también se le llama, es un símbolo budista conocida como el sendero hacia la iluminación en busca del nirvana pagano. También es simbología satanista en el gran rito. Los satanistas adoran el principio masculino y femenino en toda la naturaleza como un símbolo de equilibrio perfecto. La unión sexual entre los dos sexos es venerada como acto que produce la fecundidad de la regeneración, hablando en el sentido espiritual. Y el sexo es adorado por los satanistas, por eso las orgías de diabólicas que se llevan a cabo en los rituales ocultistas y satanistas en todo el mundo. Este símbolo, el óctuple, representa el órgano sexual femenino y en la enseñanza espiritual satánica representa justamente eso. Este sistema apunta a una religión unificada, porque Cristo vendrá por su iglesia, será tomada, esa es la esperanza del Hijo de Dios. Pero se va a establecer una religión unificada o globalizada, que va a tener un solo punto de adoración, el anticristo. Ese ecumenismo indudablemente busca la unidad, pese a todas las diferencias de todos los grupos religiosos. Vos me decís, está muy lejos eso de que suceda. ¿Lo creen? En el año 1980, un gran evangelista de los Estados Unidos, Rex Humbran, algunos se acordarán, otros no, yo sí lo recuerdo, ahí lo tienen en la foto, y casi muchos otros
que se dicen protestantes, inclusive Billy Graham, visitaron el Papa. Y él escribió, dijo, mientras hablábamos, me fui dando cuenta de que tenemos la misma misión. Nuestros hermanos en el Señor, ganar al mundo para el reino, compartir el mensaje radiante, Dios el Sol. Cristo, que Cristo nos ha dado. Ustedes son amados. Si alguien tiene alguna duda, esto es 2020, actual. Solamente escuchen lo que este video nos muestra. Lo pueden leer, ¿eh? Los principales líderes religiosos del mundo invitan a todas las personas a ser amigos de otras religiones. No sé si lo pueden leer, yo lo voy a ir leyendo lo que cada uno diga. Estamos llamados, como nos gusta decir, a mirarnos en los ojos del otro para mirar más profundamente y reconocer la belleza de Dios en todos los seres humanos. Nuestro consejo es entablar amistad entre fieles de todas las religiones. Es muy importante. Porque mi vida religiosa se enriqueció con las explicaciones de él. Se enriqueció muchísimo, ¿no? Y supongo que también algunas mías, ¿no? Bueno. Fue nuestra Abraham Sorka, rabí, religiosa. A través de la llamada religiosa nos encontramos en la vida. El que nos encontremos en la vida. No importa el lado de la montaña por el que subas, nos tenemos que ayudar mutuamente. Para llegar a sí mismo tiempo, por eso la gente necesita ser amigos, sin centrarse en la búsqueda de diferencias entre grupos religiosos. A través del contacto personal y de la amistad personal, podemos intercambiar un nivel de experiencia más profundo. Honra a todas las religiones como la tuya propia. Tenemos que reunirnos y conocernos, descubrir e investigar los puntos que tenemos en común. Así comienza un proceso en el que desaparecen los prejuicios. Nuevas perspectivas se crean. No es difícil. Le diría a todo el mundo, empieza compartiendo todo lo que compartimos, que es el placer de la conversación. Una de las mejores cosas de pasar tiempo con personas totalmente diferentes a ti es descubrir todas las cosas que tienen en común, los mismos miedos, las mismas esperanzas, las mismas preocupaciones. Creo que lo simplificaré. Probablemente sea el momento de hablar menos y escuchar más. Que la amistad universal se convierta en una realidad. Más claro, echen agua. Pero quiero terminar con la destrucción identificatoria. La Biblia dice, ay, ay. Cuando aparezcan ay, ay, significa juicio. De la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Ahí tienen la vista gráfica de lo que fue la Babilonia antigua. Y me llama la atención porque lo habíamos leído en el capítulo 16-19 cuando dice, y la gran Babilonia vino en memoria, en recuerdo de Dios, la pasada, la antigua, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Apocalipsis 16-19. Dios miró al pasado, se acordó del paganismo. Y fue exactamente lo mismo que ve en la gran Babilonia, la madre de las rameras, y traerá la destrucción. Ven acá, dice 17:1, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Dadle a ella como ella os ha dado.
y pagadle doble sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Duro, ¿no? Apocalipsis 18, 1 al 2. Después de esto vi otro ángel descender del cielo, con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Sabes qué dice Dios en Apocalipsis 18, 4? Y oí otra vez otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Dios no lo tolera. Dios no lo acepta. Cuánta verdad el Papa Pablo VI cuando dijo, se diría que a través de alguna grieta ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. Amigos, realmente esto nos conduce, ¿no es cierto?, a considerar de que hemos comprado la verdad y no la vendas. Hemos creído en ese evangelio que fue dado una sola vez a los santos, por la cual muchos entregaron su vida y muchos la entregarán. Pero las profecías de Dios son irrevocables. Y esperemos anheladamente la venida de nuestro amado Señor, el cual viene ya por su iglesia. Alcancemos la mayor cantidad de personas bajo esta dispensación de la iglesia que Dios nos ha colocado la responsabilidad de ministrar. Abramos los ojos de aquellos que están ciegos ante la situación que se viene. Y por otro lado, deseemos con todo nuestro corazón, como dijo el apóstol Juan, ven, Señor Jesús, porque Él sí establecerá un reino de justicia y aniquilará todo lo que tenga que ver con poderes políticos, religiosos, demoníacos. ¿Por qué? Porque dice que Él colocará a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Ya no es el Cordero de Dios que vino a morir por ti, que entregó su vida para morir en la cruz del Calvario. El que viene es el que viene a juzgar, montado en un caballo blanco. El que va a derramar, después que la iglesia sea tomada, todos los actos de ira divina sobre este mundo, porque han desobedecido a la verdad, porque creyeron en la mentira en lugar de la verdad. Y Dios le manda un poder engañoso para que crean la mentira, porque no han creído en la verdad. Que el Señor les bendiga, que esto nos anime a vivir una vida más de santidad, una vida más de servicio. Y como el tiempo es corto, administremos bien el tiempo, porque los días son malos. Que el Señor les bendiga.